A raíz del trabajo que hicimos la semana pasada sobre la Federación del Pentatlón, pues han salido muchas otras federaciones con problemas. Y uno se pregunta cómo las autoridades no se dan cuenta, porque no es una cosa de un mes o 2 meses, sino muchas de ellas tienen problemas desde hace años. No sé si es que falta supervisión o interés de mejorar la situación, pero las federaciones que son tan importantes, porque es la que canaliza todos los recursos para que lleguen a los atletas, pues los atletas siempre se mantienen en una miseria total, mientras los medios y altos ejecutivos se les ve bien vestidos o en una buena forma económicamente hablando y no se entiende qué es lo que pasa. Por eso hemos tocado las puertas del Ministerio de Deportes y también del Comité Olímpico para que nos especifiquen qué tienen que hacer cada uno de ellos, qué es una federación, por qué las federaciones son importantes y por qué muchas de ellas no tienen la supervisión debida, ya que reciben fondos del Estado y por lo tanto deben ser debidamente supervisadas. También vamos a tener las reacciones oficiales del trabajo que hicimos la semana pasada, lo que se ha podido hacer y por qué no se ha podido hacer algo más. Todo esto va a estar en esta segunda parte del trabajo de las federaciones. Siempre pasa eso, hace uno un trabajo y es como la punta del iceberg, aparecen después muchos trabajos similares, muchas personas que deciden hablar. Ahora, como dije hace un ratito, vamos a incluir también algunas denuncias de federaciones que están en una situación precaria. Yo creo que ya es hora de que el deporte deje de ser un negocio para unos pocos y que sea realmente el deporte para los atletas. ¿Cómo está usted? ¿Usted es Freddy? Luego de que presentamos un amplio reportaje sobre Fedopen y cómo su presidente, el coronel retirado Freddy Núñez, pareciera manejar la federación como su empresa privada, utilizando un gran porcentaje del presupuesto de 450,000 pesos que le es asignado mensualmente para pagos de tipo personal como servicios del hogar, compras de comida, medicamentos, el seguro de su vehículo, compra de gomas, denuncias de acoso sexual, verbal y hasta el punto de que se le temía tanto que hizo que varios atletas salieran del país, como es el caso de un entrenador y de una atleta, como Yacil Valera, quien fuera selección nacional. Le pedíamos cualquier cosa para nuestro propio beneficio como atletas. Nos decía, es que ustedes no se merecen nada, ustedes son unos arrastrados. Yo, por ejemplo, que venía del barrio de la Ciénega, él siempre me recalcaba que yo venía de un barrio muy pobre, que yo no tenía derecho a nada. También Orlando Salvador, que fuera entrenador de la selección nacional desde el 2017 hasta el 2022, se fue del país con pagos pendientes y con temor al presidente de la federación. Yo me fui muy dolido de República Dominicana, porque llevaba 5 años ya viviendo ahí, tenía un proyecto con esos atletas, y tú sabes, cuando a ti te gusta algo y tenerte que ir así, o sea, yo incluso ya le tenía miedo al presidente, o sea, ya le tenía miedo a Freddy, porque es una persona que es capaz de todo. La semana pasada presentamos denuncias de acoso a sus secretarias, pero no eran las únicas mujeres, pues también las atletas sufrieron acoso, como esta joven de 25 años que perteneció a la federación y que relata en una conversación de WhatsApp lo siguiente: me vino a buscar para que fuera a Penta, cuando ya habíamos llegado a Santo Domingo. Me dice que no va a poder llevarme a la villa, me llevó a una cabaña esa misma noche sin conocerme y yo asustada porque no entendía nada, tuve que quedarme en el sofá sentada y casi llorando. Me dice, ven, acuéstate aquí, mañana te llevo a la villa. Otra atleta es una extranjera de 19 años que vivió el acoso desde el mismo día de su llegada al país. Empecé a entrenar, él me empezó a invitar a almorzar. No, pero no hay problema con que tú y yo viajemos solo a Risoles o a cosas así, porque al final yo no te veo como una mujer, no sé qué, puedes dormir conmigo en la misma cama. Por todo esto, entrevistamos al ministro de Deportes y al presidente del Comité Olímpico para apuntalar algunas acciones que se tienen que realizar, tanto en este caso como en muchos otros que están pendientes de solución e investigación. Y no se quede solo en una solicitud
de auditoría o una suspensión de fondos, como solicitó el ministro el pasado martes 18 a la Federación de Pentatlón. En este caso, que ya conversé con el Comité Olímpico, que ya está llamando a la federación, esos fondos se le van a entregar al Comité Olímpico Dominicano, porque tampoco puedo desproteger a los atletas a 2 meses de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y mire qué casualidad, de 7 deportes que se van a presentar en República Dominicana, como sucede, pentatlón es uno de ellos. ¿Cómo le quito esa asignación a los atletas? Para que la gente entienda un poco, ¿cómo se trabaja con esto de las federaciones? ¿Qué son las federaciones? ¿Son ONGs o ya dejaron de ser ONGs? ¿Qué son las federaciones? Qué buena pregunta. Mira, las federaciones son ONG, igual que el Comité Olímpico. Están bajo el amparo de la ley 12205. Por eso muchas personas me dicen a mí, pero quita ese presidente. Yo no lo puedo quitar. Un presidente de una federación sale de una elección. Si yo quito un presidente de una federación, ya usted sabe el lío que a mí se me arma, porque van a decir que yo estoy intrometiéndome en cosas que no debo. Ahora, si le entregamos los fondos por aquí, asignados por el Congreso a las federaciones. Nosotros le entregamos a la federación en asignaciones 300 y tantos millones de pesos al año. Pero la falta de supervisión puede ser uno de los grandes problemas, como por ejemplo este caso del pentatlón. Las autoridades conocían algunos problemas, como lo demuestra este audio de Radamés Calaf, del Departamento de Dirección Técnica Nacional, ante los reclamos que hiciera el ex entrenador de la Selección Nacional Orlando Salvador sobre la falta de pago y falsificación de su firma en noviembre del año pasado. Necesito que por favor me detalles con lujos y detalles todo lo que te hizo la Federación de Pentatlón, desde la falsificación de tu firma, desde los meses que no te han pagado y todo lo demás. Todo lo pidió más para arriba de mí y más para arriba de Natalia. O sea, que hay mucha gente envuelta en esto. Las medidas tomadas una vez recibidas las quejas del ex entrenador se resumieron a una comunicación del 21 de diciembre dirigida a todas las federaciones con el asunto de solicitud de informe correspondiente al pago de entrenadores, nombre, evidencia de pago, meses, cobrando, etc. Pero FEDOPEM no rindió el informe, como tampoco hubo seguimiento de la dirección técnica, por lo menos no antes del reportaje del 15 de abril, como indica esta otra comunicación del pasado martes 18 de abril, donde a todas las federaciones se les reitera la solicitud del reporte. Sí, la dirección técnica del ministerio sabía los problemas que había en esa federación y no se tomaban medidas, porque era muy evidente todas estas facturas extrañas que presentaban. O sea que también un poco el nivel de supervisión no está trabajándose bien a nivel del ministerio. Si esa federación hace un cheque, hipotéticamente de 1,000 pesos, y lo liquida con una factura que se ha buscado, aquí se la van a recibir porque el cheque viene bien liquidado. Ahora, vamos a hacer una auditoría forense a ver si en verdad esa factura es real y por qué se emitió. ¿Qué se podría hacer, usted como ministro de Deportes y el Comité Olímpico, para darle un check out a todas estas federaciones? Porque hay muchas quejas de las federaciones. Sí, yo pudiera hacer como varios programas de las federaciones, la cantidad de federaciones que nos han llamado, de las asociaciones diferentes, de los problemas que tienen en las federaciones. De verdad que sí tenemos que buscar una solución. Me voy a reunir con el Comité Olímpico y usted puede estar segura que la vamos a encontrar, porque este es un gobierno de transparencia. El Comité Olímpico Dominicano es el encargado de gerenciar los juegos multidisciplinarios y debe velar porque las federaciones estén acorde con los estatutos del Comité Olímpico. Recibe 2.8 millones de pesos mensuales. Su actual presidente, elegido en diciembre del 2022, es Garibaldi Bautista. La queja del pentatlón, eso lo sabe todo el mundo, eso era voz populi en el ministerio y aquí lo dejan pasar. No ustedes que son una nueva administración, pero la administración pasada, pero hay una continuidad, igual que en el Estado, y sucedan esas cosas, acoso sexual, irregularidades contables, abusos verbales, psicológicos, por más de 10 años. Mira, y que se tolere. Está ya convocada debidamente por este comité ejecutivo para escuchar en primer lugar, porque tenemos que guiarnos por el debido proceso. Nosotros somos esta institución que dirige el deporte, tenemos que hacer todo como manda la ley
escucharlos, escuchar las otras partes, para entonces llevar el caso tal y como nos digan nuestros estatutos. Lo cierto es que tendrá que escuchar a muchas personas, pues las denuncias no solo vienen de la Federación de Pentatlón. Comencemos por Fedona, con un presupuesto mensual de 650,000 pesos, unos 7.8 millones al año. La Federación Dominicana de Natación, constituida el 15 de mayo de 1975, con el fin de dirigir todas las actividades deportivas del ámbito de la natación. Abarca 5 disciplinas: clavado, polo acuático, nado sincronizado, aguas abiertas y natación. Su presidente tiene 15 años en el poder, Radamés Tavares. Y como nos explica el ex tesorero de la Federación y coordinador del Comité Ejecutivo de Polo Acuático, Oscar Luis Monzón, desde entonces la visión de la organización se desvió. Comienza a cambiar un poco la visión y comienza a hacerse el cálculo de que mientras más atletas, pues hay más gastos. Eso quiere decir que la forma de nosotros poder utilizar de una manera recursos que no haya que invertir tanto en los atletas, pues reducimos atletas. Eso fue lo que hizo Radamés Tavares en febrero del 2010, valiéndose de una comunicación donde informaba la suspensión del equipo. Ellos decidieron hacer una suspensión de 2 años. Evidentemente, una suspensión de 2 años en una disciplina completa quiere decir, en esa disciplina ya no hay que invertir ni un centavo. Con una suspensión injustificada, el Comité Ejecutivo y los atletas de polo acuático tomaron una acción legal contra la Federación y su presidente. El resultado: una sentencia de la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial en fecha del 9 de mayo del 2012 que ordena a la Federación Nacional de Natación y a su presidente Radamés Tavares la puesta a disposición de manera inmediata de las instalaciones de la piscina del Centro Olímpico para que el equipo de polo acuático proceda a realizar las prácticas. La última competencia que nosotros participamos en el 2008-2009, ganamos medalla de oro en polo acuático en el Interislas, que es nuestra región. Quiere decir que entre todas las islas nosotros fuimos el equipo número 1. Pero estas fueron las últimas medallas que pudo traer al país el equipo campeón de polo acuático. Pues en pleno desacato a esta sentencia, Fedona desde hace casi 11 años no ha reintegrado de manera oficial la disciplina, pues aunque permite los entrenamientos del equipo en la piscina, no le asignan fondos, ni programas, ni ningún otro recurso que permita a la preselección nacional ser parte de ningún evento deportivo. Inclusive le niega la oportunidad también al país de tener representación en esta disciplina. Nosotros hemos dejado de participar en más de 30 competiciones internacionales que en todas hubiéramos podido ser medallistas. Evidentemente esa sentencia se notificó al Comité Olímpico y al Ministerio de Deporte, porque la sentencia los incluye a ellos, al Comité Olímpico y al Ministerio de Deporte, como custodios y responsables de que esa federación cumpliera con el mandato de la sentencia. No ha pasado nada. Por ejemplo, la Federación de Natación tiene un problema legal con el polo acuático, que no le da recursos, que tiene inconvenientes con los que dirigen el polo acuático, y eso tiene tiempo. Hay hasta una sentencia de un tribunal. ¿Qué hace el Comité Olímpico con eso? Nada. Y el polo acuático se está manteniendo por los recursos de unas pocas personas que quieren ayudar. Vuelvo y reitero, Nuria, nuestra administración es reciente. Sí, nos han llegado casos que le hemos atendido. Aquí hemos recibido atletas que nos vienen con dificultades y atendemos y le buscamos la solución. Nosotros estamos en esta gestión y vamos a continuar atendiendo cualquier tema de esa naturaleza que surja en el manejo de los atletas y fundamentalmente en el aspecto económico. Pero mientras la nueva administración se acomoda en su elegante oficina, otras federaciones como FedoSurf, Federación Dominicana de Surfing, que maneja 450,000 pesos mensuales y que cuenta con la misma directiva desde hace 20 años, conformada por su presidente Néstor Puente y el vicepresidente y entrenador de la selección nacional, su propio hijo Yesmarín Puente, cuya federación tiene los mismos problemas de las demás. Siempre había ya desde el principio como que una discordia, una desorganización y un misterio siempre con el tema de los fondos. Estamos hablando cuando yo tenía 18 años. Yo tengo ahora 35 años y todavía estamos peleando con lo mismo y las mismas personas.
A finales del 2021 se le solicitó al PETCA una investigación a la federación por el manejo de fondos por más de 39 millones de pesos entre el 2008 y 2021, entendiendo el descuido que tenía la misma con este deporte. Incluso desde el 2009 muchos atletas han protestado y como respuesta han sido suspendidos de la federación y han tenido que irse al extranjero. Por supuesto, los que tienen posibilidad para seguir en el deporte, pues sin el aval de la federación no les es posible representar al país en ninguna competencia, como es el caso de Daniel Álvarez, campeón nacional dominicano y de Costa Rica, y el único coach, entrenador certificado de surfing que tiene el país. Ellos me decían, Daniel, tú sabes bien que tú no puedes competir porque tú has hecho comentarios en contra de nosotros en las redes sociales y bueno, tienes que llamar a don Néstor, necesitamos que usted haga una disculpa formal, ¿verdad? Y nos las envíes. Y de esa forma te podemos dejar competir. Ok. Yo hago la disculpa formal, la envío. Me permiten competir. Eso fue hace más de 10 años. Esta federación familiar, ya que dijimos que el presidente y el vice son padre e hijo, y parece ser que este último es un todólogo deportivo. Esmarín es el juez, el coach, el comentador, él es todo. Todo. Para no contratar a nadie, porque obviamente tienen que gastar plata si contratan a más personas profesionales. Pero pareciera que en la comunidad internacional del surf, el representante de la delegación dominicana es conocido por otras cualidades. El entrenador de Costa Rica me ha dicho a mí que lo ha visto bebiendo en todos los eventos. O sea, la imagen de él, de Esmarín, en todos los entrenadores de los otros países, es que él es un borracho. Y lo tengo que decir así mismo. Me lo dice el entrenador de Costa Rica, me lo dicen todos los otros competidores, que cuando lo ven en los eventos, no lo ven entrenando, no lo ven trabajando, lo que lo ven es de fiesta y bebiendo. En este chat de algunos atletas se puede leer: en la última competencia junior niños y adolescentes en El Salvador, el hombre andaba fumando y bebiendo cerveza dentro de la competencia. Para colmo, un delegado del otro país nos llamó porque lo encontró tirado en la playa borracho con la chaqueta del uniforme dominicano. Según estas informaciones, el próximo jueves 27 de abril, FedoSurf será interrogada y auditada por la pésima administración que ha llevado desde su creación. Mientras, los atletas que han sido vetados por sus quejas esperan que las autoridades intervengan para no tener que irse a otro país para representar otras naciones. En la opinión general del público surfista de República Dominicana, de la comunidad, lo que se entiende es que la federación solamente gasta un 5 a 10% de lo que se le otorga. Y el resto, del 85, 90, 95%, para el bolsillo. Otro caso es el que nos encontramos judicializado, es el de la Federación Dominicana de Esgrima y su presidente desde octubre del 2020, Luis Ciprián, a quien acusan por mal manejo de uso de fondos, los cuales ascienden a unos 700,000 pesos mensuales. En octubre del 2022, la Asociación de Esgrima de San Pedro de Macorís, de Azua, Santo Domingo y de San Juan interpusieron una querella por violación al Código Penal Dominicano que tipifica el abuso de confianza. La querella se encuentra en una fase de investigación y esto quiere decir que el Ministerio Público tiene la facultad luego de agregar otro tipo penales. Precisamente tuvimos acceso a varios documentos que podrían mover a preocupación, como copias de recibos de 50,000 pesos por supuestos gastos de representación que cobra mensualmente. También tenemos recibos por concepto de pago de alquiler de su casa a nombre de la Federación con fecha de diciembre del 2020. El colmo de los colmos fue un torneo regional de desarrollo de esgrima en Samaná, realizado supuestamente en diciembre del 2021, donde se sospecha que se gastaron más de 1 millón de pesos. Tenemos acceso a varios documentos y cheques, por ejemplo, este de 300,000 pesos, camisetas por 50,000, concepto de pago de desayuno 108,000, que hay que decir que a nombre de Guillermina Buffet, empresa propiedad de Guillermina Newman, hermana del secretario de la Federación de Esgrima. Todo se queda en familia. Otro cheque, por ejemplo, de 85,500 pesos. Yo creo que no. Para esa magnitud de ese evento que ellos hicieron, es muy elevada esa cantidad de dinero.
Todo esto se gastó en una especie de torneo entre comillas, y decimos entre comillas porque más que un campeonato parecía una actividad de niños. Además, se pensaba hacer al aire libre, pero la lluvia lo impidió. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el montaje de la competencia fue eléctrico. La esgrima conlleva una clase de instrumentos que van conectados a la electricidad. Usted se imagina que en medio de ese ya yo compitiendo, tirando un pequeño asalto, le hubiese caído esa agua a todos esos niños. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, que van a salir esta semana, donde hacen torneos, no de esa federación, sino de otras federaciones, torneos que allantan y dicen que se hizo ese torneo, se gasta $1 millón y pico de pesos, llevan 3 cositas. ¿Tampoco el ministerio tiene que ver con eso? Las federaciones son autónomas. Nosotros entregamos los recursos. Sí nos metemos cómo deben de liquidar. Un porcentaje para viajes internacionales, un porcentaje para eventos nacionales y un porcentaje para carga fija. Entonces, esa es como se distribuyen esas asignaciones. Aquí les recibimos la liquidación. En este grupo que maneja con discrecionalidad los fondos que reciben, también está la Federación Dominicana de Gimnasia, presidida por Edwin Rodríguez, con una asignación muy alta de 950,000 pesos mensuales, sin contar con los pagos de 1,000 pesos que exige a los cientos de atletas al participar en un evento, y el dinero que reciben de manera irregular al alquilar el pabellón de gimnasia, el cual, según el Ministerio de Deportes, debe facilitarse de manera gratuita a las academias de gimnasia. Por ejemplo, aquí tenemos un documento donde la presidenta de la asociación responde a la solicitud hecha de alquiler y le cobra 100,000 pesos por 2 días. Lo más grave es que estos recursos, al parecer, no se usan ni siquiera para la limpieza de las instalaciones, pues como pueden apreciar en estas imágenes, los pisos están llenos de heces fecales de aves, representando un enorme riesgo para los niños que allí practican de contraer cualquier enfermedad. El gobierno de Luis Abinader solo en los primeros 18 meses de gestión invirtió 732 millones de pesos, y algo tan esencial como la acomodación de los atletas es penosa y abusiva. Una de las cosas que en este caso cuando presentamos y decía que era culpa del Ministerio de Deportes, es donde viven y duermen los atletas. Eso sigue mal. Pero sigue mal de hace muchos años, porque ese trabajo yo lo vengo haciendo desde hace mucho, mucho tiempo. Y la verdad es que parece como una cárcel de Najayo, no parece un sitio donde pueda vivir un atleta. Bueno, mire, lo que sucede es que las federaciones en sus localidades hacen mini villas para atletas que vienen de fuera, del interior, que duerman ahí. Pero yo la invito, yo la voy a acompañar y escoja federaciones para que vayamos a diferentes villas de federaciones. Es cierto, en la Viña del Señor hay de todo, pero hay muchas federaciones que tienen sus villas que no tienen que envidiarle. Claro, hay algunos que son asquerosos. ¿Qué puedo yo hacer? Pero, mire eso, yo le entrego, ya tienen la asignación de este mes, ya están en las federaciones. ¿Y por qué si algunos la tienen bien, otros no la pueden tener? Por esta invitación visitamos la Federación de Wushu, y la verdad que sus instalaciones están en muy buenas condiciones, desde la entrada con un buen sistema de seguridad hasta las habitaciones, bastante adecuadas, pero en esta federación nos explican que su presidente, Luis Chanlate, que además es secretario general del Comité Olímpico, invierte recursos propios para mantenerla así. Pero en el resto de las villas, como estas que escogimos al azar, karate, voleibol, boxeo, las condiciones siguen siendo cuestionables. Pudimos ver a los atletas en algunas más cómodas que en otras, pero en efecto pudieran estar mucho mejor. Yo pedí una auditoría al ministerio, a Contraloría, varias veces la pedí y están aquí. Y si yo la pido para mí, alguien que depende de mí también tiene que actuar con transparencia. Que de hecho, dicho sea de paso, cuando terminen aquí, le voy a pedir a la Cámara de Cuentas y le voy a pedir a Contraloría que también audite a las federaciones. Una cosa, ministro, que también yo creo que usted podría como ver cómo se hace, eso de que supuestamente no reciben sueldo, porque es una ONG, y eso da cabida también a que entonces tengan que sacar dinero por otro lado. Siempre he estado de acuerdo con eso porque es más transparente. Claro. Ahora,
Eso debe de decírmelo el Comité Olímpico. Mire cómo son las asignaciones de la federación. Una especie de torneo entre comillas, y decimos entre comillas porque más que un campeonato parecía una actividad de niños. Además se pensaba hacer al aire libre, pero la lluvia lo impidió. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el montaje de la competencia fue eléctrico. La esgrima conlleva una clase de instrumentos que van conectados a la electricidad. Usted se imagina que en medio de ese ya ellos compitiendo, tirando un pequeño asalto, le hubiese caído esa agua a todos esos niños. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, que van a salir esta semana, donde hacen torneos, no de esa federación, sino de otras federaciones, torneos que allantan y dicen que se hizo ese torneo, se gasta 1,5 millones de pesos, llevan 3 cositas. ¿Tampoco el ministerio tiene que ver con eso? Las federaciones son autónomas. Nosotros entregamos los recursos. Sí nos metemos cómo deben de liquidar. Un porcentaje para viajes internacionales, un porcentaje para eventos nacionales y un porcentaje para carga fija. Entonces, esa es como se distribuyen esas asignaciones. Aquí les recibimos la liquidación. En este grupo que maneja con discrecionalidad los fondos que reciben también está la Federación Dominicana de Gimnasia, presidida por Edwin Rodríguez, con una asignación muy alta de 950,000 pesos mensuales, sin contar con los pagos de 1,000 pesos que exige a los cientos de atletas al participar en un evento, y el dinero que reciben de manera irregular al alquilar el pabellón de gimnasia, el cual, según el Ministerio de Deportes, debe facilitarse de manera gratuita a las academias de gimnasia. Por ejemplo, aquí tenemos un documento donde la presidenta de la asociación responde a la solicitud hecha de alquiler y le cobra 100,000 pesos por 2 días. Lo más grave es que estos recursos, al parecer, no se usan ni siquiera para la limpieza de las instalaciones, pues como pueden apreciar en estas imágenes, los pisos están llenos de heces fecales de aves, representando un enorme riesgo para los niños que allí practican de contraer cualquier enfermedad. El gobierno de Luis Abinader solo en los primeros 18 meses de gestión invirtió 732 millones de pesos, y algo tan esencial como la acomodación de los atletas es penosa y abusiva. Una de las cosas que en este caso cuando presentamos y decía que era culpa del Ministerio de Deportes, es donde viven y duermen los atletas. Eso sigue mal, pero sigue mal de hace muchos años, porque ese trabajo yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que parece como una cárcel de Najayo, no parece un sitio donde pueda haber un atleta. Bueno, mire, lo que sucede es que las federaciones en sus localidades hacen mini villas para atletas que vienen de fuera, del interior, que duerman ahí. Pero yo la invito, yo la voy a acompañar y escoja federaciones para que vayamos a diferentes villas de federaciones. Es cierto, la Viña del Señor hay de todo, pero hay muchas federaciones que tienen sus villas que no tienen que envidiarle. Claro, hay algunos que son muy asquerosos. ¿Qué puedo yo hacer? Pero mire eso, yo le entrego, ya tienen la asignación de este mes, ya están en las federaciones. ¿Y por qué si algunos la tienen bien, otros no la pueden tener? Por esta invitación visitamos la Federación de Wushu, y la verdad que sus instalaciones están en muy buenas condiciones, desde la entrada con un buen sistema de seguridad hasta las habitaciones, bastante adecuadas, pero en esta federación nos explican que su presidente, Luis Chanlate, que además es secretario general del Comité Olímpico, invierte recursos propios para mantenerla así. Pero en el resto de las villas, como estas que escogimos al azar, karate, voleibol, boxeo, las condiciones siguen siendo cuestionables. Pudimos ver a los atletas en algunas más cómodas que en otras, pero en efecto pudieran estar mucho mejor. Yo pedí una auditoría al ministerio, a Contraloría, varias veces la pedí, y están aquí. Y si yo la pido para mí, alguien que depende de mí también tiene que actuar con transparencia. Que de hecho, dicho sea de paso, cuando terminen aquí, le voy a pedir a la Cámara de Cuentas y le voy a pedir a Contraloría que también audite a las federaciones. Una cosa, ministro, que también yo creo que usted podría como ver cómo se hace, eso de que supuestamente no reciben sueldo, porque es una ONG, y eso da cabida también a que entonces tengan que sacar dinero por otro lado. Siempre he estado de acuerdo con eso porque es más transparente. Claro. Ahora,
Eso debe de decírmelo el Comité Olímpico. Mire cómo son las asignaciones de la federación. El Congreso aprobó la cantidad de dinero que yo le dije por año. Aquí yo le doy 28.5 millones mensuales a todas las federaciones. Esos 28.5 millones de pesos se le asignan a las federaciones, cada asignación, en coordinación del Comité Olímpico y el Ministerio, por la cantidad de atletas, si es un deporte de conjunto, y los resultados. Yo soy de lo que digo, que un porcentaje de lo que yo le entrego a esa federación debe de entregársele por lo menos al presidente y al tesorero, o al presidente y al secretario, porque si usted va ahora mismo a todas las federaciones, todos los presidentes y secretarios están ahí. Al final de la partida, esperemos que los resultados de las auditorías que según el ministerio se solicitaron para todas las federaciones sirvan para renovar a cada una de estas organizaciones, que parecen haberse convertido en propiedades absolutas de sus presidentes vitalicios, que lejos de apoyar a los atletas dominicanos, los desprotegen, los marginan y en algunos casos incluso les quitan el derecho constitucional al deporte, aun cuando las federaciones en conjunto reciben más de 300 millones de pesos que parece destinarse a todo menos a la calidad del desarrollo digno de nuestros atletas.